Gracias Dios porque tú eres nuestro Dios, un Dios bueno, Señor. Eres un Dios bondadoso, Señor. Qué bueno, Dios, es saber, Señor, Padre, que no nos has pagado conforme a nuestros pecados, ni hiciste con nosotros de acuerdo a nuestra maldad, sino que engrandeciste tu misericordia, tu favor, oh, tu benevolencia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Dios, hemos sido declarados justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Yo no sé quién está contento en esta mañana, pero yo estoy contento. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Oh, usted y yo le servimos a un Dios maravilloso. La Biblia dice que Él no duerme ni se adormece. Dios está siempre pendiente de usted y de mí. A Él le interesa su necesidad y mi necesidad. Entonces usted y yo tenemos razón para adorar a Dios. Tenemos razón para estar alegres. Tenemos razón para estar gozosos. No hay nada que pueda robarnos nuestra salvación. Aleluya, qué lindo. Qué lindo es nuestro Dios. Aleluya. Usted y yo estamos seguros en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es maravilloso. Tenemos seguridad en Cristo, hermanos. Aleluya. Entonces tenemos que estar contentos. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, tenemos que estar alegres. Cualquier cosa puede pasar en la presencia de Dios. Aleluya. Por eso yo no entiendo muchas veces cómo podemos quedarnos en casa cuando la casa de Dios está abierta. Cuando hay pan fresco en la panadería de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, estamos viviendo en un mundo terrible. Un mundo que va de mal en peor. Este es nuestro refugio. Aleluya. La casa de Dios es un lugar de refugio para el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le exhorto que no se quede en casa. Como decía la hermana, están pasando cosas maravillosas en medio nuestro. Y yo no sé usted, pero yo no quiero perderme nada de lo que Dios está haciendo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es nuestro Dios maravilloso. Yo no quiero perderme nada. Bendito sea el nombre del Señor. Si me llega esa hora, me gustaría que me llegara aquí. Hay personas, pastores, predicadores que se han muerto predicando. Y cuando yo lo escucho y lo he visto en la noticia, digo, wow, esa es la mejor forma de chequearse. Esa es la mejor forma de irse. Haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Gozosos hasta la muerte. Aleluya. Aleluya. Y después que nuestra alma salga de nuestro cuerpo, poder decirle a la muerte, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Yo soy un hijo, una hija de Dios. Tengo en mí una semilla de vida eterna. Tengo en mí esa semilla, aleluya, que me hará estar presente delante de Dios por toda la eternidad. Bendito Jesús, aleluya. Yo estoy contento, amados. Aleluya. Cristo es la cura de la depresión, de la ansiedad, de la desesperación. Aleluya. ¿Cuánta gente está siendo, verdad, perturbada cuando Cristo ofrece paz, esperanza, gozo? Aleluya. Mucho más allá de lo que usted y yo podemos entender. Por eso muchas veces cuando nosotros nos pasa algo, podemos sobrevivir en la prueba. Aleluya. Y podemos estar gozosos aún en medio de grandes necesidades, porque tenemos esa paz. Una paz interna que nos dice, estás en las manos de Dios. Aleluya. No estás huérfano, no estás huérfana. Eres un hijo, una hija del Rey. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Josué. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Y vamos a leer todo el capítulo.
Josué capítulo 7. Y quiero hablar en esta mañana acerca del pecado de Acán. Eso es lo que voy a hablar en este día. El pecado de Acán. Leemos la palabra en el nombre de la Santísima Trinidad en esta preciosa mañana con mucho temor y reverencia. En el nombre de Jesús. Y dice así. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban 2 o 3 mil hombres y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel,
y así he hecho. Parecía haberse arrepentido, ¿verdad que sí? Acán estaba arrepentido de que había sido sorprendido en su maldad. Si nunca hubiera sido sorprendido, él nunca hubiera declarado lo que hizo. Dice el versículo 21, pues bien de los despojos, ahora comienza a declarar lo que hizo. Pues bien de los despojos, un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, y aquí le cayó a Acán la realidad de la consecuencia de su pecado. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monto de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Repita conmigo, iglesia: Señor, háblanos a través de tu santa y gloriosa palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. El pecado de Acán. Ese es el tema de esta mañana. La mayoría de los cristianos conocemos la historia de Acán. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la consecuencia del pecado de Acán, pero a veces no nos esforzamos en tratar con el pecado en nuestra propia vida. Y es cierto que el pecado de Acán no fue agradable, ni fue aceptable. La realidad es que el pecado de Acán no fue algo insólito. ¿Y por qué digo que no fue algo insólito el pecado de Acán? Porque no es extraño que los seres humanos codiciemos. Aleluya. No es extraño que el hombre desobedezca a Dios. No es extraño que el hombre peque contra Dios, porque todos pecamos. Todos somos pecadores. Hay personas que han sido sorprendidas en graves pecados y otros que todavía continúan cometiendo pecados, pero todavía no han sido sorprendidos en su maldad. La realidad es que todos somos pecadores. Acán pecó porque el hombre peca. Aleluya. Sin embargo, su pecado tuvo consecuencias. Yo quiero que usted mire a alguien en esta mañana y dígale: el pecado tiene consecuencias. Dígale, aunque nadie lo sepa, el pecado traerá consecuencias a nuestra vida. El problema del pecado de Acán es que su pecado afectó a gente que no tenía nada que ver con su desobediencia. Dios consideró a todo el pueblo como responsable del pecado de Acán. Pero ¿qué fue lo que hizo Acán? ¿Qué fue lo que le causó la muerte a él y toda su casa? Aleluya. Debió ser algo terrible.
para que no solamente pagara él por su maldad, sino gente inocente que no tenía nada que ver con lo que él hizo. Antes de entrar en detalles, hablemos un poco sobre los antecedentes de esta historia. Israel estaba frente a Jericó. El libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, mire lo que dice. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Aleluya. Y esto me llamó la atención, porque se nos especifica que la ciudad de Jericó estaba fortificada, estaba cerrada. Era prácticamente algo imposible penetrar esta ciudad. Dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y lo primero que podemos ver aquí, iglesia, es que la palabra de Dios siempre se cumple. Aleluya. Dije, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Si Dios lo dijo, créalo. Aleluya. Cuando Dios declara algo sobre su vida, no importa quién no lo crea, quién no lo apoye o quién no lo certifique, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas, porque Él es Dios. Aleluya. Dios le aseguró a Josué que la conquista de Jericó era segura. Todavía no se había lanzado la primera flecha y ya Dios le había garantizado a Josué la caída de Jericó. Mire, Dios en su soberanía conoce todos los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce todos los tiempos. Dios conoce todo lo que sucedió ayer y conoce todo lo que sucederá mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que es noticia para nosotros hoy, ya Dios lo sabía en la eternidad. Lo que a usted y a mí nos asombra hoy, ya Dios lo conoció. Nuestro Dios es soberano. Por eso él podía garantizarle a Josué que su plan ya estaba consumado. Qué bueno es saber que Dios tiene todo control de los tiempos. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios puede controlar los eventos que suceden en la tierra. Y Él toma en cuenta las limitaciones que nosotros tenemos sin abandonar sus atributos eternos. Y qué consuelo tan maravilloso es para nosotros saber que le pertenecemos a un Dios que tiene atributos tan gloriosos. Aleluya. Josué podía gozar de paz. Josué podía gozar de seguridad porque él conocía el poder de ese Dios que le había dicho, he entregado en tu mano a Jericó. Sin embargo, Dios le había dado a Josué instrucciones específicas sobre cómo se iba a efectuar la conquista de Jericó. Libro de Josué capítulo 6, versículo 3 al 16. Aleluya. Espero que a usted le guste leer, porque vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Josué 6, 3 al 16 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Aleluya. Y aquí Dios le está dando las instrucciones de cómo ellos van a tomar a Jericó. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios les está dando instrucciones. Llamando pues
Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Aleluya. Órdenes específicas que tienen que ver con orden. Dios se mueve en el orden. Hablábamos el viernes sobre eso. Está en toda la palabra de Dios. Dice: gritad entonces. Dice: hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando usted y yo seguimos la dirección de Dios, usted y yo vemos victoria en nuestra vida. Cuando usted y yo nos conducimos conforme a los preceptos de Dios, aleluya, el cielo se abre a nuestro favor. Notemos que todo iba de acuerdo al plan que Dios le había dado a Josué hasta ese momento. Dios le dijo exactamente cómo ellos tenían que realizar el ataque. Obviamente, quien iba a pelear la batalla era Dios. Aleluya. Él es quien pelea nuestra batalla, iglesia. Aleluya. El trabajo suyo y mío es confiar en Él. Él pelea por nosotros. Él intercede por usted y por mí. Él nos hace justicia cuando usted y yo podemos confiar en Él. Aleluya. Era Dios quien iba a pelear la batalla. Y es cierto que Dios estaba usando un método un poco diferente, porque nunca se había visto una maniobra como esta. Pero eso era precisamente lo que Dios estaba buscando. ¿Por qué? Porque ese sistema tan poco convencional de ataque iba a causar que tanto los hijos de Israel como los habitantes de Jericó reconocieran que era la mano de Dios mismo quien estaba obrando. Iglesia, mire, Dios siempre se tiene que llevar la gloria a nuestra vida. Amén. Amada iglesia, Dios no comparte su gloria con nadie. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Nadie puede tomar el crédito que le pertenece a Dios. Dios siempre tiene que llevarse la gloria en todo lo que acontezca en nuestra vida, en todo lo bueno y todo lo malo que nos suceda. Dios tiene que llevarse la gloria. Él quiere ser reconocido en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos de salud y en los tiempos de enfermedad. Dios quiere que usted y yo le reconozcamos cuando todo está bien y cuando todo está mal. El
problema que tenemos muchas veces los cristianos es que nos gusta darle la gloria a Dios cuando todo se ve color de rosa en nuestra vida. Pero así es fácil adorar a Dios. Cuando usted no tiene necesidad, cuando usted tiene salud, es fácil bendecir el nombre del Señor. Cuando toda su familia está unida, es fácil servirle a Dios. Cuando el matrimonio está funcionando perfectamente, es fácil tener una linda adoración en nuestra boca. Sucede lamentablemente todo lo contrario cuando las cosas se ponen oscuras en nuestra vida. Pero Dios quiere que usted y yo le demos la gloria en todo tiempo. El plan de Dios, amada iglesia, funcionó a la perfección. Sucedió tal y como Dios se lo había dicho a Josué. El séptimo día, el pueblo marchó 7 veces alrededor de la ciudad y se escuchó el toque de los cuernos de carnero y los gritos del pueblo. Y el muro se derrumbó y Josué tomó la ciudad exactamente como Dios se lo había declarado. Sin embargo, Dios les había dado algunas órdenes que ellos debían tomar en cuenta. Aleluya. Dios les había dicho y les había dado órdenes respecto a cómo el pueblo debía conducirse cuando ellos conquistaran a Jericó. Sabe, la victoria no es para todo el mundo. Hay personas que tienen un tiempo de victoria y se vuelven locos. Hay personas, aleluya, que reciben grandes bendiciones de Dios y las mismas bendiciones que han recibido los sacan de la casa de Dios. Conquistaron a Jericó. Sucedió exactamente como Dios lo había declarado. Dios es la victoria del creyente, amada iglesia. Aleluya, Dios es nuestra victoria. Él es mi victoria, Él es su victoria. Pero Dios es quien pone los parámetros de cómo el creyente recibe su victoria. Aleluya, Dios pone los parámetros. Yo le puedo decir a usted aquí, hasta que me ponga, voy a decir blanco porque soy negrito, no voy a decir morado porque quizás no se me nota. Hasta que me ponga blanco, yo puedo declarar lo que yo quiera declarar sobre usted, pero la victoria, aleluya, quien da la victoria es Cristo el Señor. Y es Él mismo el que pone los parámetros de la victoria. Sabe, a veces queremos ver la mano de Dios en todo lo que hacemos, pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que no puede haber victoria completa si Dios ocupa un segundo plano en nuestra vida. Se lo voy a repetir. No puede haber victoria completa en la vida de ninguna persona si Dios ocupa un segundo plano en la vida de esa persona. Dios tiene que ser el primero. Aleluya. Primero Dios, después Dios, después Dios, cuarto Dios, quinto Dios, sexto Dios. Aleluya. Dios, amado. Sin Dios, el ser humano está perdido. Sin Dios en nuestra vida, amada iglesia, estamos existiendo, pero no estamos viviendo. Dios le da la conquista a Josué y al pueblo. Pero uno de los hombres de Josué, llamado Acán, ignoró el consejo de Dios. Hermanos, cuando el consejo de Dios es ignorado, el pueblo erra. Cuando el consejo de Dios es ignorado, el pueblo entra en decadencia. Eso nunca falla.
Y eso sucedió con el pueblo. Aquel hombre llamado Acán ignoró las instrucciones que Dios le había dado a Josué. Miren lo que dice Josué 7, 1 al 5. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Estaban subestimando al enemigo. Ellos dijeron: vamos a subir, y esta gente nos la vamos a comer con yuca. A esta gente le vamos a demostrar quién es el que está en control de todo. Dice el versículo 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo salió a la batalla confiado. Aleluya. Acababan de tener una victoria maravillosa. Dios les había entregado a Jericó sin ellos tener que lanzar una flecha. Así que la confianza se había apoderado de ellos, y con razón. Nosotros sabemos a quién le servimos. Hay un dicho que se dice mucho en mi país, que es: una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. El burro sabe que lo están aparejando, pero el que lo va a montar es que sabe a dónde lo lleva. Eso estaba sucediendo aquí. El pueblo salió a la batalla confiado, pero fueron sorprendidos y derrotados por un ejército pequeño. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo ignoramos a Dios, cualquier cosa nos hace tambalear. Aleluya. Cuando Dios no es lo primero en la vida de una persona, cualquier cosita lo mueve y lo tumba. Cualquier comentario lo desenfoca. Cualquier ofensa lo saca de la casa de Dios. El pueblo fue derrotado por un pequeño ejército. Y esa derrota causó una gran congoja y consternación sobre el pueblo. Y Dios trajo juicio, mis amados hermanos. La derrota vino como resultado del pecado. El pecado siempre trae derrota a la vida del ser humano. El pecado siempre trae pérdidas. El pecado siempre va a traer caídas. Y es cierto que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero si nosotros insistimos en nuestros pecados, Dios trae juicio sobre nuestras vidas. Dios le dijo a Josué cómo descubrir el problema que había en el campamento para llamar a cuenta al responsable. Josué, hermanos, y esto me llamó mucho la atención, porque lo primero que hizo Josué fue que Josué fue ante la presencia de Dios. Hizo lo que todo hombre y toda mujer de Dios debe hacer cuando no entiende una situación, cuando hay algo en su vida que le turba, cuando hay una duda que le quiere sobrecoger, cuando hay un dolor que quiere afectar su caminar con Dios. El hombre y la mujer de Dios se presenta delante de Dios y dice: Señor, no entiendo qué es lo que está pasando. Señor, estoy en tu presencia porque sé que tú eres el único que puedes aclarar mis dudas. Gloria a Dios. La Biblia dice que Josué y los ancianos se presentaron y oraron. Él y los ancianos echaron polvo
sobre sus cabezas. Y Josué y los ancianos del pueblo se humillaron. Aleluya. La iglesia tiene que volver a humillarse, iglesia. Lo voy a repetir. Ya no se ve mucha humillación en la casa de Dios. La iglesia tiene que humillarse. Tenemos que volver al tiempo donde usted y yo nos humillemos en la presencia de Dios, donde usted y yo entendamos que sin Dios no somos nadie, donde usted y yo entendamos que sin Dios no podemos hacerlo. Ya el creyente no se compunge con facilidad en esos tiempos. Eso es un problema. Tenemos que volver a ese tiempo donde Dios nos dé una palabra y nos mueva, donde usted y yo escuchemos una predicación y nuestro corazón arda por hacer las cosas correctas delante de Dios. Josué y los ancianos buscaron el rostro de Dios. Aleluya. Mire lo que dice Josué, capítulo 7, versículo 10 al 12. Ellos buscaron el rostro de Dios y Dios dio luz en la situación. Se metieron con Dios y Dios aclaró el problema. No hay nada oculto delante de Dios. Todo lo que está oculto, Dios lo saca a la luz de una manera o de otra. La Biblia dice, hermanos, que no hay nada oculto debajo del sol. Si usted lo piensa, no hay nada oculto. Nada. Aún las cosas más ocultas que usted crea, alguien lo sabe. Josué 7, 10 al 12 dice: y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Dios declaró derrota sobre ellos hasta que no se arrepintieran y aclararan el asunto. Dice: por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, Dios juzgó el pecado de Acán, pero responsabilizó a todo el pueblo de Israel. Y Josué no tuvo otra alternativa que envolverse en el asunto y aceptar la voluntad de Dios. Y el resultado fue que Acán y probablemente toda su familia resultaron muertos por el juicio de Dios. Esa era mi introducción. Ahora vamos a desarrollar el mensaje. Aleluya. Pero ¿cuál fue la magnitud del pecado de Acán, que Dios tuvo que juzgarlo de esa manera tan severa? Acán tomó algo que no le pertenecía a iglesia. Acán tomó algo que Dios le había prohibido que se tomase. Acán tomó algo que le pertenecía exclusivamente al Dios de Israel. Lo más impresionante de todo es que Dios siempre nos advierte. Por eso usted no tiene excusa delante de Dios. Yo no tengo excusa cuando le fallo al Señor. Antes de usted y yo cometer una poca vergüenza, Dios siempre alumbra. Dios siempre trae una advertencia. Dios siempre nos trae una palabra. Dios nos dice: ten cuidado, no te metas en ese lugar. No te juntes con fulano para que no caigas en lo mismo que de donde te saqué. No te estés a escondida con esa muchacha que no es tu mujer, porque tú sabes el problemita que tienes. Dios siempre trae una advertencia. Dios no trae castigo sin antes darnos oportunidades de arrepentirnos. Por eso Él merece la gloria, hermanos. Él no es cualquier Dios, Él es un Dios de justicia.
Bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno en gran manera. Usted y yo le servimos a un Dios perfecto y maravilloso. Mire lo que dice el capítulo 6 de Josué, versículos 17 al 19. Y aquí viene la advertencia. Dios le dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, aleluya, Dios estaba hablando claro como el agua. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces Acán, hermanos, cometió una grave ofensa contra Dios. Aleluya. Acán no estaba supuesto ni siquiera a tocar el anatema, y Acán lo tomó para él. Aleluya. Nosotros decimos: mire qué afrentado. Dios le dijo: no lo toque, y se lo metió en el bolsillo. Cometió una grave ofensa contra Dios, porque tomó algo que había sido consagrado a Dios. Acán tomó el anatema. La palabra anatema es una palabra griega no traducida en la mayor parte de los pasajes. Por ejemplo, encontramos esta palabra en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 3, donde Pablo dice, mire lo que dice Pablo, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3. Aparece otra vez. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aparece también en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 8 y versículo 9. Y mire lo que dice. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el libro de Hechos, en el capítulo 23, en el versículo 14, se nos traduce el significado de la palabra anatema. Lo traduce como una maldición. Mira lo que dice. Hechos 23, 14 dice: los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. El anatema, entonces, iglesia, habla específicamente de una ofrenda votiva en los templos paganos, las cuales no podían ser redimidas. El anatema era cualquier cosa dedicada. En el Nuevo Testamento, anatema habla de algo consagrado a la maldición de Dios y a la destrucción. En el Antiguo Testamento se usa el término herem, que también significa todo aquello consagrado a la destrucción. Así aparece en el libro de Levítico capítulo 27 versículos 28 y 29. Vamos a leerlo. Tengo algunas escrituras. Por favor, tome lápiz y cuando usted llegue a casa usted lo busca. Mire lo que dice Levítico 27, 28 y 29. Dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales. Aleluya. Usted y yo somos consagrados a Jehová. Nuestra familia es consagrada a Dios. Nuestros hijos son consagrados a Dios. Todo lo que usted y yo tenemos es consagrado a Dios. Por eso un cristiano que comienza a vivir su vida de su propia manera se mete en problemas.
¿Por qué? Porque ella fue consagrada al Señor. Dice, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema. Ve, usted y yo somos separados. Y si usted y yo nos separamos de Dios, nos metemos en serios problemas. Porque nos tomamos a nosotros, y ya se lo explico, que fuimos separados para Dios. Y hacemos con nuestra vida como nosotros queremos hacer con ella. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Entonces el anatema, hermanos, es todo aquello que es consagrado a Jehová. Todo lo que es consagrado a Dios es prohibido para usos ordinarios. Aleluya. Todo lo que usted y yo apartamos para Dios debe ser para Dios. ¿Se da cuenta? La Biblia nos llama a ser santos porque Dios es santo. Y esa palabra santo significa separado. Lo vamos juntando. Todo lo que es consagrado a Dios es prohibido para usos ordinarios. En otras palabras, cuando usted y yo tomamos algo que está supuesto a ser usado y dedicado para el servicio de Dios, eso se puede convertir en una maldición para nosotros. Y así Dios lo había declarado sobre esta ciudad. Todos sus utensilios, todo el dinero, toda la plata, todos los bienes valiosos que habían en esta ciudad debían consagrarse al servicio del tabernáculo y traerse a la reserva de las cosas sagradas. Amén. Pero apareció en escena Acán. Y parece que Acán tenía los dedos un poco pegajosos. En inglés dice, Acán tenía sticky fingers. Parece que Acán tenía malas costumbres y no resistió la tentación de llevarse algunas de las cositas que estaban supuestas a ser dedicadas al Señor. Hermanos, en la iglesia tenemos que ser muy cuidadosos. Aleluya. Nosotros sabemos que Jesús sana, Jesús salva, Jesús liberta, Jesús bendice. Sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, pero tenemos que tener mucho cuidado al momento de confiar ciertas cosas que son de Dios en las manos de cualquiera. Yo creo ciegamente que Dios restaura la vida del ser humano. Pero si sabemos que una persona tiene antecedentes de abusos de niños, esa persona no puede estar en ningún ministerio que tenga que ver con los niños. Si sabemos que hay un hermano que tiene antecedentes de acosar a mujeres, ese hermano no puede estar cerca ni solo con ninguna mujer en la iglesia. Si una persona tiene problemas de tomar prestado las cosas que no le pertenecen, esa persona no puede ser una candidata para administrar ninguna de las finanzas de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque podemos causar que ese hermano o esa hermana sea tentado o tentada en el área que esa persona tiene problema y esa persona caiga. Acán tenía problemas de agarrar las cosas que no le pertenecían. Mira lo que Acán le dice a Josué en el momento que Josué lo confronta. Y le dice a Acancito, ya lo sabemos todo. Acán, declárame. Dime qué fue lo que hiciste.
Y si usted lee toda la historia, y yo me reía mucho, porque Josué usó una sabiduría maravillosa. Josué sabía lo que le venía a Acán, pero él le dijo: hijo mío, aleluya, el becerro manso toma de la leche de la vaca vecina y de la leche de su propia madre. Josué le dijo a Acán: declárame, por amor al Señor, ¿qué fue lo que hiciste? Mira lo que acá le dice en el capítulo 7, versículos 20 y 21. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y aquí escupe, perdóname la palabra, aquí él suelta qué fue lo que él hizo. Y ya se lo explico. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 kilos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. ¿Se da cuenta? Acá no pudo resistir la tentación. Cuando le llegó la oportunidad, quizás él había prometido en muchas ocasiones: ya no lo vuelvo a hacer, estoy redimido, estoy santificado, estoy bendecido. Pero cuando le llegó la tentación, Acán se fue a ajuste, como se dice popularmente. No solo cometió una violación terrible, sino que trajo la maldición a su propia casa. Maldijo a su propia esposa, maldijo a sus propios hijos, que no tenían nada que ver con el pecado que este hombre había cometido. Pero no solo eso, sino que su pecado trajo la derrota sobre el pueblo y le costó la vida a 36 hombres que también eran inocentes. Según declara el libro de Josué, capítulo 7, versículo 5. Dios le dijo a Josué que habían robado una parte de las cosas sagradas. Pero Acán era quien tenía que darle a Josué los detalles de su poca vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecador siempre cae por la confesión de su propia boca. El pecador se acusa a sí mismo. Aleluya. La conciencia del pecador testifica contra él mejor que miles de testigos. Acán tomó una túnica que había sido traída de Babilonia, muy parecida a las que llevaban los príncipes cuando aparecían en público, y que muy probable era propiedad del rey de Jericó. Usualmente estas túnicas eran vestidos de hermosos colores, y parece que Acán pensó: es una lástima quemar este vestido tan hermoso, es una lástima echar este manto babilónico bien caro. Él sabía lo que se estaba llevando. Y yo me preguntaba si ese era el manto, uno de los mantos que usaban los príncipes en ese tiempo. ¿Cómo rayo Acán lo iba a usar? ¿Cómo lo iba a usar? Pero el pecado muchas veces es muy tentativo. El pecado es delicioso. No me mire así. Usted y yo pecamos porque el pecado es delicioso, pero trae muerte. Si el pecado no fuera delicioso, nadie pecara. Esa es la verdad. Pero ¿y qué rayo va a hacer este hombre con ese manto babilónico? ¿Cuándo se lo va a poner? Acán pensó: sería terrible hacer un desperdicio de esta naturaleza.
Si yo me quedo con este manto, no le estoy haciendo mal a nadie. Esta túnica me puede servir por muchos años. Este manto puede ser una de mis prendas favoritas. Aunque yo me la ponga en casa y me mire en el espejo, porque no puedo salir con ella. Con ese pretexto, Acán decidió tomar una bolsa que tenía 200 siclos de plata. Aleluya, el pecado fue escalando. Porque él agarró primero el manto, pero dijo, esta bolsa de plata se va conmigo. Decidió tomar una bolsa que tenía 200 siclos de plata, que equivalía a 2.800 gramos. Y así también tomó un lingote de oro que pesaba 50 ciclos, lo equivalente a 700 gramos de oro. A veces nosotros buscamos excusas para pecar, iglesia. A menudo nos encanta justificar nuestros pecados. Nos encanta justificar nuestra maldad y nosotros mismos nos convencemos para hacer cosas que sabemos que no serán del agrado de Dios y que tendrán consecuencias futuras en nuestras vidas. Hermano, cuando el corazón se endurece, somos capaces de hacer cualquier cosa. El corazón de Acán estaba tan endurecido que Acán lo arriesgó todo por cosas materiales que no le trajeron o no le traerían ninguna recompensa espiritual. Y terminó perdiendo lo más importante, que fue su vida y probablemente la vida de sus seres queridos. Pero mira lo que dice Mateo en el capítulo 16, versículo 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si usted y yo pensamos en eso, se nos hace muy difícil deshonrar a Dios. Pero ¿qué lección nos ha dejado a los cristianos el pecado de Acán? Porque esta historia nos ha dejado una lección que todo creyente debería aprenderse de memoria. La lección principal aquí no es solamente un problema de pecado que había en el campamento. La lección principal aquí trata con los resultados de usted y yo adueñarnos de las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Qué lección nos deja el pecado de Acán? Primeramente, que es muy peligroso tomar para nosotros las cosas que le pertenecen a Dios. Y es cierto que quizás ya no seremos apedreados ni quemados como fue Acán y su familia. Pero siempre que nosotros nos adueñamos de las cosas que le pertenecen a Dios, habrá un precio que nosotros tendremos que pagar tarde o temprano. Que Dios nos ayude, iglesia, a crear conciencia de las cosas que nos están prohibidas tocar porque le pertenecen a Dios. Y podemos hablar de una lista quizás extensas de ciertas cosas que le pertenecen a Dios y que a menudo nosotros nos adueñamos de ella. Por ejemplo, las cosas secretas le pertenecen a Dios. El precio de nosotros tomarlas es confusión. Libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay misterios, hermanos, que están fuera de nuestro alcance intelectualmente hablando. Hay preguntas de las que usted y yo nunca obtendremos respuesta en esta vida.
Ahora usted y yo podemos pasar el resto de nuestra vida lamentándonos por las cosas que no entendemos, o podemos dejar esas cosas que no entendemos en las manos de Dios. Podemos confiar en Dios con nuestro futuro. Podemos confiar que Dios tiene el mejor cuidado para nuestra vida. Que aunque nosotros no entendamos ciertas cosas, Dios está en control de nosotros. Amén. Hermano, ya Dios nos ha revelado las cosas que son esenciales para que vivamos. Nosotros simplemente debemos ser fieles a Dios con lo que sabemos. No nos confundamos tratando de entender las cosas que Dios no nos ha revelado. Hay secretos que les pertenecen solamente y exclusivamente a Dios. Hay misterios que por más Biblia que usted y yo estudiemos, no nos serán revelados jamás. Hay ciertas cosas que Dios se reserva para Él mismo. Amén. Por ejemplo, la ciencia. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. En los últimos años la ciencia ha descubierto la cura de muchas enfermedades, como el SIDA y el cáncer, entre otras. ¿Cuántas personas son sanadas de diferentes enfermedades crónicas todos los días? Muchas personas. Aleluya. Usted conoce el testimonio de mi esposa. Ha sido sanada de cáncer en 2 ocasiones. Muchas personas sanadas de estos tipos de enfermedades en estos días porque la ciencia ha avanzado en gran manera. Sin embargo, la ciencia no puede darnos la respuesta sobre muchas personas buenas que se mueren por estas enfermedades. ¿Y cuántas personas malas usted y yo conocemos que continúan viviendo saludables, gordos, colorados? Ese es un misterio que le pertenece solo a Dios, porque hay cosas secretas que le pertenecen a Él. La venganza y la recompensa le pertenecen a Dios. El precio de nosotros tomar la venganza en nuestras propias manos es que Dios deja de envolverse en nuestros asuntos. Libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 35. Mire lo que dice. Deuteronomio 32, 35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Romanos capítulo 12 versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando usted y yo buscamos nuestra propia venganza por las heridas que nos han causado, Dios deja de envolverse en nuestros problemas. Cuando usted busca su propia venganza, Dios deja que usted mismo haga lo que usted tiene que hacer, porque la venganza le pertenece a Dios. En el momento que usted mete la mano en algo que Dios quiere hacer, Dios saca la suya. Libro de Proverbios capítulo 24 versículos 17 y 18 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Dios te está ayudando, pero cuando usted y yo insistimos en meter la mano, Dios dice: ¿sabe qué? Hágalo usted. La venganza es del Señor. Aleluya. Todos aquí hemos sido heridos de una u otra forma. Estoy seguro que sí, pero la venganza le pertenece a Dios. Dios no se olvida de nada. Aleluya. Dios tiene una memoria que no olvida. Aleluya. Lo único que Dios olvida son nuestros pecados cuando usted y yo los entregamos en sus manos. Hermano, lo más fácil cuando estamos enojados es vengarnos. Cuando alguien le hace un daño a usted, lo más fácil es usted buscar la manera de vengarse. Pero dejar las batallas en las manos de Dios no es para todo el mundo.
Dejar que Dios pelee por nosotros es para un puñito de gente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la bendición. La venganza es de Dios. Tenemos que dejar que Él haga, que Él corrija, que Él pida cuentas. Cuando usted y yo tomamos la venganza en nuestras propias manos, abrimos puertas de maldiciones en nuestra vida. Dios es el dador de toda recompensa. Él es quien nos defiende de nuestros enemigos. Él es quien da la retribución a quienes atribulan las vidas de sus hijos. Dios siempre ha sido el gran defensor y vengador de su pueblo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Usted y yo podemos estar confiados de que Él peleará nuestras batallas. Él va a pelear con nosotros cuando nosotros podemos confiar en Él. Él se envuelve en nuestros problemas cuando Él es lo más importante en nuestra vida. Cuando usted y yo seguimos su dirección, Dios se agrada y Él se toma su problema y mi problema para Él. Tenemos que dejar lugar para que sea Dios que nos vindique si queremos ver su justicia. Otra cosa que le pertenece a Dios es el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios. Hermanos, el principio del diezmo fue que se estableció en Génesis. Ese principio se estableció en el Génesis. Fue regulado por la ley, pero siempre asumido por los hombres. El diezmo forma la base de ofrendar en todas las épocas. Por eso cuando un creyente deja de diezmar o por lo menos ofrendar en la casa de Dios, se considera como tomar algo que no le pertenece a él o a ella, sino a Dios. Y eso que es de Dios puede convertirse en un anatema en nuestras manos. Libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Vaya conmigo y siga las escrituras. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Usted sabía que su forma de ayudar a la casa de Dios es una honra para Dios. ¿Cuántos sabían eso? Cuando usted y yo diezmamos y ofrendamos, estamos diciendo que Dios es el dueño de todo lo que nosotros poseemos. Que todo lo que nosotros somos y tenemos le pertenece a Dios. Que nuestro sustento viene de Dios. Que nuestra provisión está en Dios. Que lo reconocemos a Él como el Dios que nos ha bendecido en gran manera. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. Mire lo que dice. Deme unos cuantos minutos, por favor. Malaquías capítulo 3 versículo 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías está señalando que el pueblo había fallado en cumplir con las demandas de la ley en el área de las contribuciones. Ahora, esa ley no era una sugerencia. Las contribuciones eran requisitos que, si no se cumplían, eran tomados como desobediencia y pecado. No era que los diezmos eran exigidos por la ley y las ofrendas eran voluntarias. Claro que no. Eso no era lo que estaba sucediendo. Las dos formaban parte de las demandas de la ley. Mire, el concepto del diezmo en el Antiguo Testamento abarca muchísimo más que el 10% de todos los ingresos. Tradicionalmente, los judíos recogían 3 diezmos. El primer diezmo era la 10ª parte del producto de la tierra, que era entregado a los levitas para su sostenimiento.
Los levitas daban una 10ª parte de lo recibido para el uso del sumo sacerdote, como podemos encontrarlo en el libro de Levíticos capítulo 27, versículo 30 al versículo 33, y en el libro de Números capítulo 18, versículo 26 al 28. Segundo, el pueblo debía dar un segundo diezmo de lo que les sobraba después del primero. Ofrendas que eran dedicadas a los festivales que se celebraban en Jerusalén. Aunque especificaba el producto de la tierra, aquellos que vivían lejos se les permitía enviar dinero con tal que agregaran el 5% de su valor, como lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 18. Había también un tercer diezmo. De acuerdo al historiador Josefo, había otro diezmo que se traía cada 3 años, que le llamaban el diezmo para los pobres. No sé si usted se lo ha encontrado en su Biblia. Yo me lo he encontrado en muchas ocasiones. El diezmo para los pobres lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29. Pero además de los diezmos, la ley estipulaba las distintas ofrendas de animales, aves o productos de la tierra que tenían que ofrendar. Así que la contribución que la ley demandaba era mucho más que un 10%. Y es cierto, iglesia, que eso era en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el creyente del Nuevo Testamento debe ser mucho más dadivoso. Aleluya. El creyente del Nuevo Testamento debe dar lo que le pertenece a Dios de acuerdo a todas las bendiciones que Dios les ha dado. ¿Y cuántas bendiciones nos ha dado Dios? Aleluya. El viernes estuvimos enseñando la palabra y hablábamos un poquito de eso. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios, iglesia del Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hablamos con los hermanos que nos están visitando por primera vez. No somos una iglesia que hablamos de dinero en todos los servicios. Estamos predicando la palabra de Dios. Hay que predicar toda la Biblia. Muchas veces nosotros los que predicamos la palabra de Dios, cuando nos llegan este tipo de tópicos, nos sentimos un poquito encogidos. O por lo menos a mí me pasa. Y no estoy pidiendo disculpas por predicar la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que tenemos visitas que nos están visitando. Y no quiero que vayan a entender algo que no está pasando en esta casa. Pero es la Biblia. Y aquí en esta casa predicamos toda la Biblia. Aleluya. Yo le dije al Señor, el día que tenga que predicar solamente las cosas que ponga a brincar a la gente, dejo de predicar. Hay que predicar toda la Biblia. Ahí está desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Aleluya. Y hay cosas que son un poco incómodas en la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios. Y si usted y yo la recibimos con buen espíritu, la palabra de Dios nos bendice. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Iglesia, el diezmo le pertenece a Dios. Usted y yo no somos dueños de nada. Somos administradores de lo de Dios, que un día tendremos que rendir cuenta de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La salvación le pertenece a Dios. Hermanos, Dios ha determinado el método de salvación. Y es solamente a través de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Miren lo que dice. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El método de salvación es a través de la victoria de Cristo en la cruz. Aleluya, nosotros somos más que dichosos. Somos privilegiados al recibir la invitación gloriosa al banquete de las bodas del Cordero. Aleluya, qué realidad tan segura y tan maravillosa nos da la palabra de Dios. Por eso no podemos detenernos en nuestro caminar con Dios. No podemos permitir que nada
nos detenga. No podemos permitir que nada nos distraiga. No podemos permitir que nada amargue nuestro servicio a Dios. No podemos detenernos por los caprichos de los hombres. Nuestra mente debe estar ocupada en el Señor. Nuestra mente debe estar fijada sola y exclusivamente en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y en la grandeza del Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, exaltamos el nombre del Cordero de Dios. Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el imperio, tuya es la sabiduría, tuya es toda magnificencia. En este día te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Oh, aleluya. Oh, la salvación te pertenece a ti, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Enseñaron cualquier otro camino a la salvación que minimice el sacrificio de Jesús en la cruz. Es tomar algo que solo le pertenece a Dios, y el precio a pagar es la condenación eterna. Acán pagó bien caro tomar lo que era de Dios, y tuvo que pagarlo con su propia vida. Hermanos, hay cosas que le pertenecen a Dios, y si nosotros las tomamos, el precio que vamos a tener que pagar será bastante caro. Oremos al Señor que nos ayude a honrar las cosas sagradas de Dios. Oremos que el Señor nos ayude a honrar todo lo que está consagrado para Él. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, tenemos que honrar todo. Esos bancos, hermanos, Señor, estamos en una escuela, pero en este momento ellos están consagrados para Dios. Estos micrófonos, señores, están consagrados para Dios. Esa computadora está consagrada para Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude, iglesia, a tener espíritus sumisos a su guianza. Y que cada uno de nosotros nos conduzcamos con temor reverente ante aquellas cosas que solo le pertenecen a Dios. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Póngase de pie conmigo en este día. Aleluya.